Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Héctor Oliva. Los invito a ver mi presentación a continuación. Hablaré sobre nanotecnología, qué es la nanotecnología, principales características, áreas en las que se aplica, aplicaciones de la misma, ventajas, desventajas y el futuro de la nanotecnología. Y al final tengo un video de un tema bien interesante relacionado a ello, que luego que vean la presentación me gustaría que para culminarla la vean. Todos hemos visto alguna vez una película o una serie en la que se menciona el término nanobot y nos parece algo sacado de la ciencia ficción, o escuchamos a alguien mencionar un material que parece casi milagroso, como lo es el grafeno. Sin embargo, ello no está tan alejado de la realidad y tiene su soporte científico en lo que se denomina nanotecnología. El término de nanotecnología se resume sencillamente en el entendimiento y manipulación de la materia a escalas microscópicas, más específicamente a escalas nano. Por escala nano nos referimos a dimensiones de entre 1 y 100 nanómetros, siendo un nanómetro el equivalente a una mil parte de un metro. Para entender esta proporción, pongamos algunos ejemplos. Una hoja de papel tiene un grosor de alrededor de 100.000 nanómetros. Una cadena de ADN humano es como de 2.5 nanómetros de diámetro. Hay 25.400.000 nanómetros en una pulgada. Un cabello humano tiene entre 80.000 y 100.000 nanómetros de espesor. Un átomo de oro tiene un tercio de nanómetro de diámetro. En una escala comparativa, si una canica tuviera un diámetro de un nanómetro, el diámetro de la Tierra sería como de un metro. ¿Cómo es posible que alguien trabaje con la materia a semejantes dimensiones diminutas? Esto es gracias a grandes inventos que tuvieron lugar el siglo pasado. Primeramente, el microscopio electrónico, desarrollado en los 30 por los ingenieros alemanes Ernst Ruska y Max Noll, usando un haz de partículas de electrones para iluminar un espécimen, creando una imagen altamente magnificada. Los microscopios electrónicos permiten amplificaciones mucho mayores que los antiguos microscopios de luz, logrando hasta 1.000.000 de aumentos contra 1.500 de los otros. El microscopio de efecto túnel, o STM por sus siglas en inglés, es otro de varios instrumentos que permiten a los científicos observar y manipular partículas de nanoescala, átomos y pequeñas moléculas. Su desarrollo le hizo ganar a sus inventores, Gerd Binnig y Heinrich Rohrer, el Premio Nobel de Física en 1986. Este instrumento basa su funcionamiento en aplicar una diferencia de voltaje a una punta metálica colocada muy cerca de una muestra, provocando que los electrones salten ese vacío debido al efecto túnel y mapeando la corriente eléctrica resultante. Por otro lado, los microscopios de fuerza atómica, o AFMs por sus siglas en inglés, obtienen información sintiendo la superficie por medio de una sonda mecánica que realiza movimientos pequeños pero exactos para permitir un escaneo preciso. ¿Qué es lo que hace tan especial el trabajo con partículas a la escala nano? Cuando uno trabaja con algo a simple vista o con un microscopio tradicional, las propiedades de lo que uno observa no cambian. Sin embargo, a nivel nano, las propiedades de las partículas cambian significativamente respecto a escalas mayores, debido a los denominados efectos cuánticos, afectando sus características ópticas, eléctricas y magnéticas, entre otras. Estos efectos están presentes a nivel macroscópico en un material cualquiera, pero al reflejarse como el promedio de todas las fuerzas cuánticas que afectan a los millones de átomos que lo componen, sus consecuencias no son perceptibles visiblemente. Sin embargo, al llegar a esas dimensiones tan pequeñas, ese promedio ya no existe, y los efectos de un átomo o molécula individual se sienten y reflejan directamente en una partícula, y por ende en sus características y comportamiento específico. En consecuencia, materiales que se reducen a una escala nano pueden mostrar súbitamente características muy diferentes comparadas con lo que se puede observar a nivel macro. Por ejemplo, sustancias opacas de repente se convierten en transparentes, como el cobre. Materiales inertes de pronto se transforman en catalizadores, como el platino. Materiales estables se vuelven combustibles, como el aluminio. Materiales sólidos se hacen líquidos a temperatura ambiente, como el oro. Materiales aislantes se vuelven conductores, como el silicio. Otro aspecto importante de los materiales a escala nano es el área de su superficie.
Cuando se comparan con la misma masa en un material en su forma normal, los materiales nano tienen una superficie relativamente mayor. Eso puede hacer que dichos materiales sean más reactivos químicamente hablando, así como afectar su resistencia y sus propiedades eléctricas. Para entender el efecto del tamaño de una partícula en lo que se refiere al área de su superficie, consideremos una moneda de $1 de plata. Esta moneda contiene 31 gramos de plata y un área de 3000 milímetros cuadrados. Sin embargo, si la misma cantidad de plata se dividiera en pedazos pequeños de unos 10 nanómetros cada uno, la superficie total resultante de sumar todos esos pedazos sería equivalente a unos 7000 metros cuadrados, o lo que es lo mismo, el tamaño de un estadio de fútbol. El poder manipular la materia a estos niveles, así como aprovechar las características especiales que muestra, permite que la nanotecnología brinde muchos beneficios y que tenga aplicaciones en diversas áreas, como la tecnología, la industria, la seguridad, la medicina, el transporte y la energía, entre otras. Aditivos a escala nano o tratamientos de superficie en telas pueden ayudar a desviar balas o a resistir las arrugas, las manchas y el crecimiento bacteriano. Películas transparentes a nanoescala para anteojos, pantallas de computadoras y cámaras pueden hacerlos repelentes al agua y a los residuos, antirreflejantes y autolimpiantes, entre otras cosas. Los materiales nano están permitiendo tener telas lavables y durables que contienen sensores y circuitos electrónicos a escala nano, que son capaces de monitorear signos vitales, capturar energía solar y recolectar energía del movimiento. Crear automóviles, camiones y aviones ligeros puede llevar a ahorros importantes en combustible. Agregar aditivos nano a materiales de polímero utilizados en diversos artículos como raquetas de tenis, bicicletas, cascos de motocicletas o piezas de coche los hace livianos, rígidos, duraderos y resistentes. Los transistores, que son los interruptores básicos que permiten el funcionamiento de las computadoras modernas, cada vez son más pequeños gracias a la nanotecnología, lo que permite más velocidad y más memoria en chips de menor tamaño. Las televisiones de ultra alta definición usan puntos cuánticos para producir colores más vibrantes al mismo tiempo que son más eficientes. Tener electrónicos flexibles, enrollables o estirables, integrados a wearables, aplicaciones médicas, aeroespaciales y al Internet de las Cosas, es posible gracias a las nanomembranas de semiconductores o a nanomateriales como el grafeno. Hay investigadores que están trabajando con nanopartículas para ayudar a entregar medicamentos directamente a las células cancerígenas, para no dañar el tejido sano. También se está estudiando la manera de poder utilizar la nanotecnología para administrar vacunas sin necesidad de jeringas. Se han logrado mejores herramientas de diagnóstico y visualización para poder detectar dolencias con mayor prontitud, así como dar tratamientos más individualizados y con una tasa de éxito mayor. Adicionalmente, se está estudiando utilizar nanopartículas para regenerar tejidos y hueso, así como desarrollar nanobots que puedan liberar bloqueos de arterias, entre otras cosas. La nanotecnología ya está siendo utilizada también para desarrollar nuevos tipos diferentes de baterías que se cargan más rápido, son más eficientes, ligeras, tienen una mayor capacidad y duran más. Igualmente, se puede incorporar la tecnología a los paneles solares para convertir la luz a electricidad de manera más eficiente, lo que permitiría una energía solar barata en el futuro. Incluso se está investigando utilizar nanotubos y membranas de carbón para poder separar el dióxido de carbono de las chimeneas de las plantas de energía. Los mismos nanotubos se están usando en los materiales de las aspas de las turbinas eólicas para que sean más largas, fuertes y livianas, aumentando así la cantidad de energía que pueden generar. A pesar de tantas ventajas y usos prácticos, la nanotecnología también tiene algunos aspectos negativos. Aparte del impacto económico que puede tener su uso generalizado, la manipulación tan a detalle de las partículas y sus características le da a la nanotecnología un elevado potencial para desarrollar diversos tipos de armamento, que incluso pueden llegar a ser casi indetectables y sumamente letales, sin tomar en cuenta la posible invasión a la privacidad a la que estaríamos sujetos. Los materiales nano pueden liberar partículas que al ser inhaladas llegan a provocar afectaciones tanto para el ser humano como para otros seres vivos y que son, por el momento, demasiado pequeñas para medirlas y contenerlas. Aún así, consideramos que son mucho más las ventajas que las desventajas de esta tecnología y que los grandes inventos del futuro serán a pequeña escala. Terminamos este video con una muestra de la primera película a nivel atómico realizada por IBM, para demostrar las capacidades que se tienen para manipular átomos individualmente.
Continuando con la presentación, eh, a cada etapa del desarrollo tecnológico del hombre ha estado determinada, o sea, ha sido determinada por el uso de algún material. Cada nueva herramienta, utensilio o arma fabricada ha sido mejorada en comparación a los materiales usados en la edad anterior. Por ejemplo, si hacemos un pequeño recorrido, podríamos pasar por la edad de piedra, luego la edad de cobre, la edad de bronce y posteriormente por la de hierro. A cada edad que fue sucediendo, el hombre fue mejorando las características de las cosas que iba creando, tornándolas mejores, más livianas, más fuertes. Y si venimos ahora a la actualidad, eh, ¿qué podemos decir tipo en qué edad tecnológica estaríamos actualmente? ¿Será que estaríamos en la edad de los plásticos, en la edad de las computadoras o en la edad de los celulares? Es muy difícil definir hoy en día la edad por la cual estamos pasando, pero una cosa no cabe dudas que estamos en el umbral de una nueva edad que sería la nanotecnología. Continuando con la presentación, eh, para tener una idea de lo que sería un nanómetro en proporción, por ejemplo, si lo comparáramos al diámetro de la Tierra, podríamos, por ejemplo, considerar tomar a una hormiga, por ejemplo, y el tamaño de la hormiga en comparación al diámetro total de la Tierra vendría a representar lo que sería un nanómetro. Ajá. Bien, también acá si hacemos otros comparativos, normalmente el ser humano se guía por las medidas tipo del metro y en base a eso como que se toman las distancias y todas las demás cosas. Por ejemplo, en esta representación tenemos aproximadamente la medida del diámetro de una pelota es de 22 centímetros. Una pulga, por ejemplo, tendría 1 milímetro. Un cabello humano, por ejemplo, eh, tendría... Hagamos un pequeño experimento. Piensen en una fruta de las que a ustedes les gusten y córtalas a la mitad y, por ejemplo, prueben cada una de sus mitades. Claro que van a sentir el sabor de la fruta que hayan elegido. En mi caso, la que me gusta a mí es la sandía. Vuelven a cortarlo en 4 partes, esta vez vuelvan a probarlo. Lo mismo hago yo. Continuamos sintiendo el mismo sabor. Vuelvan a cortarlo en partes más pequeñas. Resulta que ahora empiezo a sentir el sabor, por ejemplo, del melón. Sigo cortando en partes más pequeñas y ahora empiezo a sentir el sabor de la manzana. Continúo reduciéndolo a partes más pequeñas. Ahora empiezo a sentir el sabor de la pera. Sigo reduciéndolo más aún el tamaño y empiezo a sentir el gusto de la banana. ¿Pueden imaginar que esto suceda realmente en nuestro mundo macroscópico? Claro que esto no es posible, pero cuando hablamos de el ámbito a escala nanométrica, esto sí es posible
porque a estas medidas que son, o sea, imposibles de ver a simple vista y tampoco se pueden ver con un microscopio común, solo con microscopios especiales para esto, se pueden ver características de tanto cosas orgánicas como materiales eh, no orgánicos que permiten ser manipulados y cambiar eh, prácticamente casi que por completo las propiedades iniciales que tienen cada uno de ellos. Por ejemplo, materiales sólidos se los pueden dejar más sólidos aún. Materiales de repente que no son tan resistentes se les pueden dar más resistencia. Materiales que de repente tienen un cierto grado de conductividad se les puede aumentar o reducir esta conductividad. Todo es posible manipulando acá tienen una pequeña referencia de clasificación de los materiales, de los nanomateriales. Vemos acá, por ejemplo, que podemos ver varias categorías. Tenemos, por ejemplo, los nanocompositos, que tienen nanomaterial y una matriz polimérica. Pueden ver el quantum dot, o sea, el que tiene el núcleo y una cubierta biocompatible de proteínas o péptidos. Tiene una capa protectora del núcleo de poliinsaturación hidrofílico. También tenemos los óxidos metálicos o metaloides, los que son bases metálicas, como la plata y el oro, los dendrímeros, y también tenemos los que son estructuras del carbón, a base de carbón, como por ejemplo el fulereno, el grafeno y los nanotubos. Dentro de las estructuras de carbono, por ejemplo, lo que más teníamos en conocimiento era el diamante y, por ejemplo, el grafito. El diamante, si lo pusiéramos una escala de 0 a 10 en cuanto a rigidez, sería 10 de rigidez, porque es extremadamente rígido. Y el grafito ya es bien más blando. En estos últimos 30 años se han sintetizado otros materiales derivados del carbono, como por ejemplo los fulerenos, que fueron sintetizados en 1985, los nanotubos de carbono fueron sintetizados en 1991, y de los últimos que han sido sintetizados, que fue en 2010, está el grafeno, con muy buena. Bien, por ejemplo, ¿dónde podríamos encontrar algunas estructuras nanométricas en la actualidad? Por ejemplo, en las pastas de dientes podemos encontrar nanopartículas de óxido de titanio. Acá, por ejemplo, cepillado una sonrisa más blanca, más brillante, gracias a eso. En los artículos deportivos, en las pinturas, en la ropa, por ejemplo, que ya no tendría color, se están haciendo pruebas en cuanto a eso. También se está tratando que las ropas ya no se mancharan. En el futuro ya capaz que no sería necesario lavarlas. Y claro que en el mundo de las PCs, por ejemplo, cada vez tenemos procesadores mucho más rápidos y PCs mucho más rápidos y con mucho mayor capacidad. Claro que en muchas áreas más podemos encontrar estructuras nanométricas en la actualidad. Eh, por ejemplo, en la biología, en la medicina, en la química, en la física, en ingeniería, en informática, claro. En este pequeño disco acá tienen varios términos relacionados a cada una de estas áreas. O sea, básicamente en todas esas áreas podemos hablar de nanoestructuras.
Pero claro, como todo, como toda tecnología, tiene sus pros y sus contras. En el caso acá, por ejemplo, de la nanotecnología, ¿qué tipo de riesgos podemos encontrar? Puede ser aplicado para crear armas nunca vistos, además que cómo se pueden manipular cosas o sea, a escalas que no son visibles, o sea, no son visibles al ojo humano, pueden ser extremadamente peligrosas. También está todo el tema de la contaminación ambiental, porque claro que los nanomateriales también desprenden nanopartículas que pueden ser perjudiciales al medio ambiente y todo eso, y son muy difíciles de medir en cuanto a la cantidad de contaminación que puede haber. Hay también una gran dificultad de producción verde y sustentable, o sea, de tratar de manipular materiales al usar la nanotecnología que sean biodegradables y que tengan un mínimo de contaminación. Y claro que también tenemos el tema en cuanto a la salud del ser humano, puesto que por diversos eh, ámbitos, por ejemplo, por el suelo, por el agua, por el aire, por los alimentos, se podrían estar sujetos a contaminación, o sea, intoxicación por... Aquí se pueden ver algunas otras ventajas y desventajas y también podemos ver cómo estamos expuestos a los nanomateriales. O sea, a nivel mundial la producción de nanomateriales se encuentra en constante aumento, exponiendo a los trabajadores relacionados con su producción, así como la población a un mayor contacto con ese tipo de materiales. Entre los principales nanomateriales a los que se encuentran expuestos están a los nanotubos de carbón, a los nanocompositos, los fullerenos, los dendrímetros, las nanopartículas de base metálica como la plata y el oro, de base metálica o metaloide como los óxidos de hierro, el dióxido de titanio, el dióxido de estaño, óxido de aluminio y el óxido de cerio, dióxido de silicio, quantum dots compuestos de un núcleo de metales y una cubierta de composición diferente. En la nanotecnología, por ejemplo, dentro de las ventajas, podríamos mencionar los beneficios a las energías renovables, posibilita nuevas formas de obtener y almacenar energía, además abarata las placas solares y hace que sean más eficientes. En las hélices, por ejemplo, en el tema de la energía eólica también, porque se le puede aumentar el tamaño y mejorar la resistencia y se aprovecha mejor la captación de energía. También amplía los límites de la electrónica, ni que hablar. A diferencia de los microchips de silicio, los nanochips permitirán construir circuitos muy precisos a nivel atómico. Eh, Permiten también una medicina más eficaz, más efectiva. Se podría desbloquear, por ejemplo, arterias, atacar células de forma selectiva, reparar genes dañados o realizar cirugías más rápidas y precisas. Pero en contrapunto también tenemos las desventajas, como por ejemplo la amenaza al entorno. Claro que este tipo de tecnología puede causar efectos negativos en el medio ambiente al generar nuevas toxinas y contaminantes que son difíciles de medir justamente por el tipo de escala que usan. Impacta en el mercado laboral, claro, sin dudas, como muchas tecnologías. Los materiales obsoletos y los cambios en los procesos de producción podrían destruir empleos, pero claro que esta tecnología crearía otros. Compromete la seguridad. Las propiedades de esta tecnología podrán facilitar el espionaje, la producción de nanoarmas y de balas inteligentes, por ejemplo. Por otro lado, también, dentro de ventajas y desventajas, eh, podemos decir que la nanotecnología puede ser usada para mejorar las condiciones de vida de las personas, también las condiciones de salud. Además, puede usarse para mejorar el planeta, construir robots y aparatos más baratos. Pero también eh, esto, claro, tiene un impacto que puede aparecer cuando la humanidad
¿Y el otro sujeto? Tony, ¿y eso de dónde vino? Nanotecnología, ¿te gusta? Una cosita que... Wow, nanotecnología. Nanorobots. Pero, ¿en realidad los nanorobots existen? ¿O podrían tomar un nanorobot, ponerlo en una vacuna e inyectártelo? Si quieres saber las respuestas a estas preguntas, no te pierdas el siguiente video. Hola amigos, soy Fabio de Dynamo Electronics y lo primero que debemos saber aquí es qué es la nanotecnología. Y la nanotecnología se define como el uso de materiales o la manipulación de los mismos a escala nanométrica. Entonces nos surge la pregunta, ¿qué es nanométrica? Bueno, nanométrica viene de la palabra nanómetro y nanómetro es una unidad del Sistema Internacional de Medición que equivale a la 1000.000.000ª parte de un metro. Sí, amigos, es como tener un metro y dividirlo en 1.000 millones de partes. ¿Cómo es esto? Miremos esto. Esto es un sistema de escalas. En los sistemas de escalas normalmente lo usamos tanto ingenieros como matemáticos, científicos, etcétera, para tener una forma diferente o más sencilla de decir o de notar algo. Por ejemplo, en este caso, cuando estamos hablando de mediciones, es más fácil de decir un nanómetro que una 1.000.000.000ª parte de un metro. Entonces, para evitar la 1.000.000.000ª parte, se pone el prefijo nano. Y así en diferentes escalas. Lo anterior a nano, que es una 1.000.000ª parte, es el micro. Entonces, un micrómetro, estamos hablando de una 1.000.000ª parte. Después, hacia arriba, le sigue el mili. Entonces hablamos de un milímetro, un metro dividido en 1.000 partes. Después llegamos al metro y si vamos hacia arriba, encontramos el kilo. Después el mega. Y así sucesivamente. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, de información, nosotros hablamos de gigabytes o ahora de terabytes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos usando esa escala. Bueno, no nos salgamos de nuestro tema, volvamos a los nanómetros. Entonces ya sabes que la nanotecnología es una tecnología que manipula los elementos a esta escala, a escala nanométrica. Estamos hablando de algo muy, muy pequeño. Para que nos dé una idea de qué es escala nanométrica, miremos esta imagen. Como ven amigos, estamos hablando de cosas muy pequeñas. Ahora bien, si ya sabemos qué es la nanotecnología, ahora vamos a recordar un poco o ver el concepto de qué es un robot para ver después qué sería la nanorobótica, o qué es un nanorobot o qué es un nanobot. La definición de qué es un robot puede ser algo compleja en estos días y ya lo hemos visto en videos anteriores, que si no lo has visto, te los dejo acá, donde hablamos sobre robótica. Pero acerca de qué es un robot podemos sacar algunas cosas en que la mayoría de científicos o de ingenieros o de gente que está trabajando en esta área estamos de acuerdo. La primera es que debe ser un sistema autónomo. La segunda, que debe ser un sistema reprogramable. Entonces, si cumple estas dos cosas, ya podemos estar pensando en qué es un robot. En otras circunstancias hablábamos de robots, por ejemplo, cuando son físicos, cuando no estamos hablando de un robot en software, que este robot tiene que tener también una estructura, es decir, el robot tiene que estar en algo. Entonces, para resumir, este robot tiene que tener autonomía, tiene que tener una estructura y este robot tiene que ser reprogramable. Tenemos que tener estas cosas. Y cuando no estamos hablando de robot en software, por supuesto el robot tiene que tener una fuente de energía. ¿Por qué? Porque si este robot es físico, lo más probable es que este robot tenga que hacer algún tipo de procesamiento, movimiento, etc. Es decir, el robot va a gastar energía, por lo cual necesitará una fuente o una forma de adquirir energía. Entonces, si pensamos en un robot como esos,
estamos pensando en un robot físico de hardware, más bien como algo así. Por supuesto, este robot es muy avanzado, pero lo que quiero mostrarles es la idea de qué es un robot. Ahora, teniendo en cuenta que esto es un robot, ahora pensemos en un robot a escala nanométrica. Es decir, algo como esto, pero llevado a la escala de nanómetros. Y para eso, amigos, miremos cómo ha evolucionado la electrónica a través del tiempo. Miremos esta gráfica. Aquí podemos observar desde que se tuvieron los primeros tubos al vacío hasta el último procesador que tenemos a nivel comercial fabricado ya en escala nanométrica. Podemos ver que han pasado más de 100 años desde ese entonces, pero el avance ha sido extraordinario. Hoy en día poder tener un procesador fabricado con tecnología de 5 nanómetros es algo totalmente espectacular. Y como ven, hemos avanzado mucho, pues de los tubos se pasó a los transistores, de los transistores se pasó a los circuitos integrados, de los circuitos integrados que estaban en una escala alta, ya se empezaron cerca del 2010 a trabajar en escalas cercanas a las nanométricas. Entonces ha sido ya una evolución de algunos años y posiblemente hace más de 5 a 6 años tenemos trabajo de nanotecnología en electrónica y en electrónica ya de producción, porque probablemente estas mediciones o la manipulación en electrónica a esta escala se había hecho un poco antes, pero solo a nivel de laboratorio o a nivel de investigación. Pero hoy en día, hoy 2020, si tú tienes un iPhone 12, muy probablemente tienes tecnología nanométrica dentro de tu teléfono, porque el A14 Bionic fue el primer procesador comercial utilizando tecnología de 5 nanómetros. Por supuesto, hay otros procesadores que utilizan tecnología que está, por ejemplo, en 7 nanómetros, en 10 nanómetros. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente si tú tienes hoy un smartphone, un celular o una computadora, estás usando nanotecnología en ella, porque esta tecnología ya está construida en un rango de escala de 1 nanómetro a 100 nanómetros. El procesador que tengas probablemente está dentro de esa escala, así que si está dentro de esa escala, tienes nanotecnología ya usándola. Y atención a esto, porque una cosa es que hace ya algunos años podamos construir en escala nanométrica transistores dentro de un procesador, a que el procesador tenga escala nanométrica. La mayoría de procesadores en la actualidad tienen escala milimétrica, es decir, miden algunos milímetros. Si quieres aprender un poco más sobre esto, arriba te dejo un link donde hablamos sobre qué tiene por dentro un circuito integrado y explicamos un poquito mejor esta parte. Sin embargo, esto nos empieza a sacar las primeras conclusiones. No podría tener un sistema de control reprogramable a una escala nanométrica en la actualidad. Y si no puedo tener esto, indirectamente o directamente ya nos lleva a pensar que sería casi improbable o casi imposible tener un robot a escala nanométrica, porque ya lo decíamos, un robot necesita ser un sistema reprogramable o programable, y si no puedo tener ya de entrada el sistema de control, bueno, por ahí ya entendemos que no podemos tener este tipo de tecnologías. Y si hablamos del tema de actuadores o baterías, bueno, por acá estamos todavía en escalas micrométricas. Esta tecnología en micrómetros se ha venido desarrollando de una manera bastante avanzada. ¿Y esto por qué? Porque la tecnología MEMS, por sus siglas en inglés, es la base de sistemas como los acelerómetros, los giroscopios y otro tipo de sensores que necesitan movimientos internos para poder hacer su detección. Eso quiere decir que internamente en estos sensores tenemos partes móviles, así que por ahí hemos avanzado mucho y ya se tienen algunos motores o prototipos de propulsión con tecnología micrométrica, pero de la tecnología micrométrica a la tecnología nanométrica, en realidad hay un paso muy grande y lo más probable es que nos lleve por lo menos algunas décadas en llegar hasta allá. Además, imaginémonos lo siguiente. Supongamos que ya tenemos un robot que pueda trabajar en escala nanométrica y que pudiera ser inyectado en nosotros. Bueno, si este robot entrara en nuestro torrente sanguíneo, el tema no es absolutamente fácil. Es decir, dentro de nuestras venas, arterias, existen unas corrientes muy fuertes que vienen por el impulso, por supuesto, que le da el corazón a esto.
y no es un entorno sencillo para la tecnología, puesto que también todo el sistema inmunitario de nuestro cuerpo entraría a atacar a este sistema. Adicionalmente, si este sistema tuviera algún tipo de fallo, pudiera terminar en una parte del cuerpo que nosotros no queremos. Así que pensar hoy en día en que nos van a inyectar un robot o un sistema como estos realmente es totalmente improbable. Y no estamos hablando solo en temas de que haya algo a nivel comercial que pudiera hacer esto. No, tampoco a nivel de investigación ni a nivel científico hay una tecnología tan avanzada que nos pueda llevar a ese punto. Pero entonces se preguntarán, bueno, es que hemos visto en los noticieros, en periódicos, etcétera. Eso es cierto, las noticias muchas veces son desinformativas y los periódicos usan esta palabra muy a la ligera, y la mayoría de cosas que en realidad vemos son expectativas científicas que tenemos. Se espera que en el 2030, que en el 2040 se alcance cierta tecnología que permita hacer algunas de estas cosas que encontramos titulares o de los periódicos, pero no son tecnologías que manejemos en la actualidad. Pero entonces, ¿qué tenemos en la actualidad de esto? Bueno, miremos el siguiente video. Pero el nuevo diseño, llamado actuador electroquímico de superficie, se puede fabricar utilizando procesos similares a los utilizados para producir integrados. Esto significa que las pequeñas patas se pueden agregar directamente a los dispositivos que las controlan. Para hacer las patas se usa una hoja de platina de 7 nanómetros de grosor que está recubierta por un lado por un material inactivo como el grafeno. Luego, las piernas se modelan utilizando una técnica llamada litografía y el material sobrante es removido. Para que funcione, las piernas deben estar en el agua, pero el concepto es relativamente simple. Cuando una corriente pasa a través del platino, las partículas de agua cargadas son atraídas hacia la superficie sin recubrimiento, y la fuerza de las partículas que une al metal crea una tensión en la hoja y eso hace que se doblen. Al reforzar las secciones de la hoja, la flexión se puede controlar más específicamente y lo tenemos, una pequeña pata de un robot. Los robots están equipados con 2 pequeñas células solares que, al hacer incidir una luz láser en cada una de ellas, los investigadores pueden crear voltajes que activan las patas delanteras o traseras. Estos nuevos actuadores permiten que el pequeño circuito se mueva, y debido a que se crean usando los mismos principios de fabricación que ya conocemos en electrónica, se pueden fabricar fácilmente millones de pequeños robots al mismo tiempo. Enjambres de robots que sean tan pequeños pueden inyectarse a través de jeringas hipodérmicas recogidas en una pipeta. Ahora, por el momento no pueden hacer mucho, pero su compatibilidad con la microelectrónica existente los hace versátiles. En teoría, los nuevos actuadores basados en estos diseños podrían cambiarse con dispositivos más complejos para llevar a cabo una amplia gama de tareas más sofisticadas. Los investigadores han señalado todo, desde la lucha hasta el cáncer hasta la lucha contra plagas para microbots, pero estamos a décadas de distancia. El tiempo dirá si los primeros pequeños pasos para microrobots podrían ser un gran salto para la microrobótica. ¿Quieres aprender sobre electrónica, robótica o sistemas de control, o necesitas una asesoría en esos temas? Nosotros podemos ayudarte. Comunícate con nosotros, www.dynamoelectronics.com, y conecta tu ingenio. Como ven, amigos, esto es totalmente increíble. En realidad, tener esta tecnología ha implicado muchos años de desarrollo. Sin embargo, eso está muy lejos de un robot. Como ven, para que esos sistemas puedan moverse, se necesitan unos sistemas externos, los cuales hagan que estos sistemas puedan funcionar. En el caso del video que veíamos, el sistema externo era una luz láser con la cual apuntaban las partes en las cuales excitaban un sistema del robot que permitía tener algo de locomoción. Y miremos otro de los avances en esta área que es bastante curioso. Este es SpareBot. Sí. Es un robot espermatozoide. Bueno, no es un robot espermatozoide, es un robot que asiste a los espermatozoides. Y en realidad no es un robot como tal, pero así lo llamaron sus creadores. Esto se hizo en Alemania, donde en el instituto que hicieron esta investigación usaban estos componentes que tienen un nivel o un tamaño de micrómetros para asistir a los espermatozoides para llegar
al óvulo. Miremos el siguiente video. Y por supuesto, esto es un proyecto, es decir, esto no está en una fase de desarrollo que permita que una persona le inyecten esta especie de nanobots o de microbots para que haga esto. Por supuesto que no. Incluso el movimiento de estos robots se hace a través de campos magnéticos que permitan la orientación y su movimiento. Entonces estos experimentos se hacen en probetas en laboratorios, pero no se hacen dentro del cuerpo humano, ni hemos llegado a ese nivel para hacer este tipo de cosas. Sin embargo, esto no deja de ser bastante sorprendente. Y si vemos en el área de la medicina, ¿qué es lo más cercano que tendríamos a una especie de nanobot o algo a nivel electrónico que nos pudieran poner dentro de nuestro cuerpo? Bueno, esos son estas cámaras endoscópicas o cápsulas endoscópicas. Tienen un tamaño relativamente pequeño de unos 2.5 centímetros. Estas cámaras literalmente te las tragas, y internamente estas cámaras tienen una batería, tienen un sistema de control, tienen, valga la redundancia, una cámara para tomar fotos, y además tienen unos LEDs para iluminar en el momento en que se va a tomar la foto. Estas cámaras, una vez te las comes, van tomando fotografías de tu tracto digestivo, y adicionalmente a esto tienes que tener un receptor que llevas colgado todo el día mientras tengas esa cámara o mientras te hayas comido la cámara, donde se le va a enviar la información de las fotos que va tomando la cámara y se va enviando directamente a ese transmisor. Tecnología como esa es lo más avanzado que tenemos de algo que te puedas comer o que te puedan poner dentro de tu cuerpo y que de una manera medianamente autónoma pueda hacer su trabajo. Ya las otras ciencias que tenemos a nivel de medicina son cosas como de la laparoscopia o cosas de ese estilo, necesitan la intervención humana y normalmente son en procesos quirúrgicos, es decir, no es algo que te puedan en algún momento X poner y tú no te diste cuenta o te lo inyectaron y ya quedó en tu cuerpo haciendo algunas funciones que de pronto tú no sabrás. No, esa tecnología de momento no existe, por supuesto, y lo más avanzado que tenemos es esto. Y por supuesto, amigos, esto que les estoy comentando no es mi opinión. Esta información es sacada de textos científicos, de revisión en universidades y centros de investigación donde se trabaja esta tecnología. Por ejemplo, los últimos robots que les mostré vienen de un artículo publicado en la revista Nature el año pasado. En esta revista, y les dejo abajo el link para que puedan corroborarlo, por ejemplo, una de las conclusiones de las cuales hablan es que si bien es bastante difícil construir un robot en escala de 500 micrómetros, no en nanómetros, en 500 micrómetros, es difícil. Si ese robot lo bajáramos a una escala de 50 micrómetros es extremadamente difícil, pero pensar en los 5 micrómetros con la tecnología actual es totalmente imposible. Y estamos en escala micrométrica, que como lo explicamos al principio, saben que es una escala en un tamaño mucho mayor a la nanométrica. Entonces, pensar en que podemos tener esta tecnología en escala nanométrica, en realidad en la actualidad estamos hablando de algo totalmente imposible. Así que si de pronto estás pensando que dentro de poco tiempo veremos sistemas como los de Iron Man, donde su armadura con tecnología probablemente de nanobots se crea en cuestión de segundos, o si estás pensando que ahora que empiezan las vacunaciones a nivel mundial o que ya empezaron, te van a poder inyectar una vacuna en la cual te van a inyectar una especie de nanobot o un circuito integrado muy pequeño a nivel nanométrico o algo electrónico con la cual te puedan controlar o te puedan hacer algún tipo de seguimiento o algún tipo de cosa. Bueno, en realidad en este momento lamento decirte que esto es totalmente imposible. Ya habíamos hablado en un video, que si no lo has visto te lo dejo arriba, y explicábamos que era imposible de momento con la tecnología actual implantarte algún tipo de chip por medio de una vacuna para hacerte control mental o algo similar. Bueno,
Hoy también te decimos que es totalmente imposible que te inyecten entonces un nanobot o alguna cosa así que pueda hacerte también algún tipo de control mental. Y por supuesto, si probablemente estamos hablando que en el tema de vacunaciones te pueden inyectar algo con tecnología nanométrica, bueno, probablemente sea posible. ¿Por qué? Porque ya vimos que la nanotecnología es la manipulación a nivel nanométrico de partículas, moléculas, etcétera, y no es mi área de experticia, pero no descarto que las vacunas o el desarrollo que está en biología molecular esté en escala nanométrica. Sin embargo, sé que en el área de electrónica no tenemos nada que pueda hacer este tipo de cosas. Amigos, hasta aquí el video de esta semana. Esperamos que te hayamos podido explicar de una manera clara que esta tecnología apenas está en la mente de los científicos y los desarrolladores y de pronto es algo que se proyecta hacer en el futuro, pero los nanobots y tecnologías como las que hablábamos probablemente hoy sean más un sueño que una realidad.